Ahora mismo desarrollaremos el panel de cumplimiento en materia de competencia y asimismo ya se encuentran con nosotros Clarence Endara Vera, secretario del CELA, quien será nuestro moderador en este espacio. También están los panelistas Enrique Vergara, Rolando Díaz Delgado y Patrick Krauskopf, quien nos acompaña de manera virtual. Solo quería hacer la prueba si estábamos con el sonido óptimo. Bien, muy buenas tardes, soy Clarence Endara, secretario permanente del Sistema Económico de Latinoamérica y el Caribe. Quiero agradecer a CONACOM por haber congregado. Les decían aprovechar un poco que estemos todos aquí, pero yo creo que está pasando un poco al revés. La organización es fenomenal y nos permite discutir temas de actualidad en tema de competencia, ver casos específicos, y en este panel en particular veremos cómo funciona el tema del cumplimiento en materia de competencia, para lo cual tengo tres panelistas de lujo que me gustaría presentarlos de manera simultánea. Tenemos en línea a Patrick Krauskopf. Él es presidente de Agon Partners y jefe del Centro de Derecho de Competencia de Zurich University. Antes de unirse a Agon, él fue un actuario de la Corte Suprema Federal Suiza, director adjunto y luego jefe de Asuntos Internacionales de la Comisión de Competencia Suiza. Tanto en el Zurich University como en otras universidades, él dicta clases de contratos, daños y derechos de competencia. Frecuentemente es un experto en derecho de competencia ante la OMC, la UNCTAD, la ICN y el CUTS. En la Comisión de Competencia Suiza lideró la revisión de la Ley de Carteles de 2003, la ordenanza sobre el programa de multas y clemencia en 2004, la comunicación sobre distribución de autos en 2002 y la comunicación sobre restricciones verticales de 2007. Estudió en la Universidad de Fribourg y Berkeley en una maestría y un PhD, y en la Universidad de Harvard. Perfecto, estaba con la presentación de Enrique Vergara. Entonces, él se desempeña como profesor de Derecho Económico en la Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales y en el Magíster de Derecho Público y Litigación Constitucional de la misma universidad, entre otras actividades docentes. Asimismo, ejerció el cargo de Fiscal Nacional Económico entre los años 2006 y 2010. Y para el cierre tenemos a nuestro anfitrión a la vez, a Rolando Díaz Delgado, presidente del directorio de la CONACOM. Como ya lo habían presentado, es abogado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, realizó estudios de posgrado en el programa de doctorado sobre aspectos fundamentales de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Alcalá de Henares, en España, de especialista en Derecho de la Competencia en la Universidad Carlos III de Madrid y de Regulación y Competencia en la Universidad de Valladolid. Es docente de la Cátedra de Derecho Internacional Privado de la Universidad Nacional de Asunción y de aplicación de Derecho Internacional a la resolución judicial de la Escuela Judicial por el Consejo de la Magistratura. Es autor de distintas publicaciones jurídicas, nacionales e internacionales sobre Derecho Internacional Privado, Arbitraje y Derecho de la Competencia. Participó como expositor en congresos, conferencias y seminarios nacionales e internacionales sobre Derecho Internacional Privado, Arbitraje y Derecho de la Competencia. Fue director general, gerente general de empresas multinacionales y nacionales, presidente de la Cámara de Empresas Maquiladoras de Exportación, presentador de un bloque de entrevistas en el noticiero central de Red Guaraní, árbitro paraguayo de la lista de árbitros del Tribunal Arbitral Ad hoc del Mercosur, árbitro de la lista del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay, presidente de la Asociación Formando Familias Paraguay, y miembro del Consejo Directivo de Enfoque Niñez. Actualmente es director del Instituto de CONACOM y presidente del directorio. Les damos una cordial bienvenida entonces a nuestros distinguidos panelistas. Empezaríamos por Patrick. Si tienes la presentación, podríamos ir adelante. Patrick, bienvenido. Muchas gracias.
invitación. ¿Se ve la presentación? Ahora sí. ¿Está bien? Sí, adelante. Ok, muchas gracias. Qué pena que no puedo compartir ese día tan importante del país, el Día de Competencia, y muchas gracias a CONACOM para invitarme y compartir unas ideas sobre los programas de cumplimiento en el mundo, especialmente en su continente. ¿Por qué hicimos este estudio empírico? Esta idea es muy vieja. Cuando fue vicepresidente de la Agencia de Competencia de Suiza, antes de imponer una multa a una empresa, siempre hacía la pregunta, tenemos que respetar lo que una empresa ha decidido para evitar una violación de la ley de competencia, y hay muchas empresas que han preguntado que nosotros ponemos en consideración lo que hicieron para evitar el daño de una violación de derecho de competencia. Y ustedes en el público, en el auditorio, saben que las autoridades a nivel mundial actualmente no tienen una lista, un consenso, una lista armonizada. Sí lo podemos hacerlo, respetar lo que una empresa ha decidido, y si lo hacemos, de cuál manera podemos calcular y disminuir quizás la multa que imponemos a una empresa. Entonces, con las Naciones Unidas, con la UNCTAD, hemos decidido hace más o menos 2 años hacer un estudio empírico para saber qué hacen las autoridades en América del Sur y América Central, cuál es el status quo ahora, y cómo podemos después hacer recomendaciones a a los colegas de las autoridades nacionales de competencia, cuáles fueron las best practices y cómo podemos hacer recomendaciones. Y actualmente tengo que decirlo a todos en el auditorio, no hay best practices actualmente, y hay agencias de competencia como Alemania que refusan totalmente de discutir esos problemas, y hay otras agencias de competencia en el mundo como Colombia, como Austria, que son muy abiertos para hablar y respetar lo que una empresa hace. Entonces, esa cooperación de mi universidad con las Naciones Unidas no es nuevo. Hemos empezado con el programa COMPAL 1, que todos ustedes conocen, espero muy bien, y seguimos con el programa COMPAL 2, COMPAL 3 y COMPAL 4, y este estudio es parte del programa COMPAL 4 que hacemos juntos con las agencias de competencia en el subcontinente y con las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, permítame que pueda decir también muchas gracias a CONACOM, que fue invitado para ser parte de la jury para la aplicación del Premio Nacional de Competencia este año. Es un privilegio para mí ser parte de este gremio tan importante. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos hasta ahora con mis colegas a la universidad, el primer paso fue cuál es el status quo dentro de los países. Y ustedes pueden mirar que hemos mandado cuestionarios bien estructurados para saber cuál es el status quo ahora de las autoridades de competencia, y mirar que más o menos el 90% de las autoridades de competencia han participado,
a cuestionario empírico. ¿Cuáles fueron las ideas principales del status quo? Del estudio empírico, del cuestionario, fue primero saber cuál es el status quo. ¿Qué hacen las agencias de competencia hoy en día? La segunda parte de las preguntas fueron, las agencias de competencias van a desarrollar los programas de cumplimiento y van a utilizar un proceso para respetar, para calcular el beneficio de esos programas cuando van a calcular la multa que imponen a una empresa. Y el último set de preguntas fue la colaboración. ¿Con quién las agencias de competencia trabajan para desarrollar las formas, las medidas para desarrollar los programas de cumplimiento? Entonces, eso fue la estructura de ese estudio empírico. Hemos empezado durante el COVID, no fue fácil, y hicimos enviamos un segundo cuestionario a todas las autoridades, y podemos decir hoy en día que tenemos hoy datos empíricos muy actuales de lo que los países hacen. Eso fue la parte primera, y esa parte primera fue también presentado a la UNCTAD en Ginebra durante el IGE hace unos meses. Y ahora estamos trabajando en la parte 2 y 3, que va a ser muy interesante, yo pienso, espero, para todos ustedes. Estamos ahora mirando con mis colegas cuáles son las mejores prácticas en el mundo. Vamos a ver cuáles son qué hacen las autoridades más desarrolladas del mundo, los americanos, la ACCC de Australia, los europeos y los colombianos, y muchas agencias de competencias para mirar, esos son los best practices. Y ahora, después, vamos a comparar las best practices con lo que hacen los países ahora. Entonces, vamos a hacer una comparación entre la parte 2 y la parte 1. Y el resultado de eso va a ser recomendaciones individuales para las agencias de competencias. Lo que es interesante es que hemos visto que casi todas las agencias de competencias utilizan hoy en día diferentes maneras para aumentar el impacto de programas de cumplimiento, y ustedes ven que unas agencias emiten directrices, ideas cómo van a aplicar los programas de cumplimiento. Otros son trabajan más y más con las empresas del sector privado para desarrollar los programas de competencia. La PowerPoint presentación que ustedes ven, la Conacom la tiene, y ustedes pueden distribuir esa PowerPoint presentación más tardecito. Y ahora, lo que es interesante, yo he hablado un poquito también de Colombia. ¿Por qué Colombia? Colombia es un país muy interesante, que es único en el mundo ahora, porque lo que Paraguay, Brasil, Costa Rica, Perú, Alemania, Francia, United Kingdom, lo que hacen es más o menos similar. Y los colombianos están trabajando
la primera agencia de competencia en el mundo que quiere hacer una certificación del programa de competencia. Entonces las empresas pueden aplicar a una empresa que trabaja de manera muy cerca con la Superintendencia de Competencia en Colombia y pueden recibir un certificado que el programa de competencia básicamente es lo que la agencia de competencia espera en ese país, en Colombia. Eso, yo pienso que para todas las autoridades, mi autoridad en Suiza también, vamos a ver cómo los colombianos lo hacen. Quizás sería una posibilidad para todos nosotros. Yo estoy hablando ahora, soy 25 años trabajando con mi agencia de competencia, fue el vicepresidente de esta agencia de competencia. Sería quizás interesante mirar cuáles son los beneficios o los problemas que los colombianos van a entender en el futuro. Y ahora en esta página de mi PowerPoint presentación muy cortica, ustedes ven cuáles son las medidas que las autoridades de competencia están tributando. Y voy a hablar 2-3 minutos de unas cositas que son muy interesantes. Primero, compliance, programa de cumplimiento. No es esta una cosa que es nueva en el mundo del Estado, de las autoridades nacionales o de las empresas. Es un fenómeno que tiene más o menos 20-25 años ahora, también en el mundo académico, en el mundo de las empresas. Hace 20 años no había ninguna conferencia, ningún panel que hacemos hoy sobre el tema del programa de cumplimiento. Eso es más o menos nuevo. Y cuando uno se pregunta por qué es nuevo, yo pienso que hay dos respuestas. La primera respuesta es que las agencias de competencia, los tribunales han realizado que necesitamos no solamente el public enforcement, no solamente las autoridades que imponen las leyes de competencia, pero es tan importante también que las empresas lo hacen de manera anticipativa. Las agencias de competencia siempre intervienen de manera posterior, con 10 años, 5 años, 20 años de retraso en todo el mundo. Y eso no está bien para la economía. Y los programas de competencia básicamente invitan a las empresas se compartir desde el principio de manera según las leyes de competencia. Y yo pienso eso, las agencias, yo también hemos realizado que los programas de cumplimiento son muy importantes porque tienen ese efecto anticipativo, un efecto anterior a una intervención del Estado. Y la segunda razón por que estamos hablando hoy de esto es que la sociedad civil que está hoy en día en su auditorio, que la autoridad civil quiere que las compañías en el sector público, en el sector privado, tienen un programa de cumplimiento, no solamente para el derecho de competencia, para todos los derechos. Yo pienso que la sociedad civil fue una de las razones más importantes que hoy estamos hablando del programa de competencia. Y ahora estamos trabajando en los best practices que mis colegas en el auditorio conocen muy bien. Una agencia de autoridad de la competencia va a mirar cómo es el diseño de estos programas de cumplimiento. Hay un top from the top que si vamos a ver el segundo punto, eso de buena fe es el programa fue aplicado de manera con seriosidad en la empresa. Y yo
cuando hicimos los hearings en mi agencia, una de las preguntas que pusimos a los CEOs de la agencia, los jefes de la empresa, fue, mira, ¿dónde es tu visión de la empresa para respetar las leyes de competencia? Nunca hemos visto en su website, en la página web, ¿dónde está la visión de su empresa? ¿Dónde fuiste CEO de la empresa cuando hicieron los trainings, los entrenamientos de agencia de competencia? Yo tenía unos CEOs que me dijeron que ellos nunca fueron a los trainings, los entrenamientos de competencia. Y ¿cómo se dice? La compliance defense de las empresas no fue tan creíble en nuestras agencias de competencias y no fuimos capaces de dar crédito a las empresas para un programa de cumplimiento. Entonces, esas son las preguntas. Ahora que estoy mirando con mis colegas y mis profesoras en la Universidad de Zurich, y vamos a salir un librito con la UNCTAD antes del final de este año. Y yo sé que ustedes cada uno va a mirar, ustedes conocen esos puntos que ven ahora en la última página de mi presentación. Son un poquito las best practices, pero nunca hemos terminado con las best practices. Y lo que vamos a hacer, y yo voy a terminar con vamos a mirar, y eso va a ser muy interesante para todos, cuál es el status quo hoy de una agencia, por ejemplo, de la Agencia de Competencia Federal de Países de Paraguay, y cuáles son las recomendaciones si lo comparemos esas recomendaciones con los best practices en el mundo. Y yo espero que mi universidad, junto con las Naciones Unidas, podemos hacer un poquito para mejorar la lucha contra los carteles que son tan terribles para la economía. Entonces, muchas gracias para darme unos momentos para compartir el trabajo de mi universidad. Muchas gracias. Patrick, muchas gracias a ti. Muy revelador el trabajo que están haciendo y todavía el camino que falta por recorrer. Voy a abrir el auditorio para las preguntas, si tenemos alguna. Mientras nos pasan alguna pregunta, yo quisiera aprovechar el momento para ver un poco los efectos que se pretenden alcanzar con el estudio. Nos hablaste en un principio de ver la posibilidad de trabajar un mecanismo tal vez de armonización de estas políticas de competencia. Lo que quisiéramos saber es qué tanta perspectiva le des al mismo de haber estudiado y haber tenido ya un contacto directo de las principales autoridades de la región. ¿Qué tanta perspectiva ves en poder lograr alguna armonización en la región que pueda ser orientativa, por lo menos, para poder hablar de políticas de competencia a través de los mecanismos de cumplimiento? Hasta mientras, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, para identificar. Adelante, Patrick. Entonces, muchas gracias para la pregunta. Yo pienso que la pregunta tiene dos lados. La primera pregunta es si es posible hoy tener best practices para las empresas. Cómo una empresa tiene que configurar el programa de cumplimiento. Yo pienso que eso, a tener un consenso a un nivel científico, eso es posible en todo, con las universidades a nivel global. Soy más escéptico si vamos a tener una armonización entre las agencias de competencia para respetar los programas de cumplimiento. Porque hay unos jefes de agencias de competencia, por ejemplo, lo de Andreas Lutz de Alemania, que tiene
que tiene la convicción que si hay un programa de cumplimiento que funciona bien, no hay una violación de la ley de competencia. Casi el programa de cumplimiento que funciona excluido la violación de la ley de competencia. Entonces, si se manifiesta en el futuro en una violación de la ley de competencia, significa para la autoridad alemana que el programa de cumplimiento no fue efectivo. Hay otros que no son tan duros y que dicen que miran solamente si el programa de cumplimiento corresponde a best practices, y hay best practices hoy en día. Eso es bastante, quizás no para decir que no va a tener una cero de multa, no que van a renunciar a una multa u otras medidas, pero hay agencias de competencia en Austria, también en Suiza, otros que van a decir, si es seria, vamos a reducir de 20%, 40%, quizás 50% la multa. Pero ahora, quizás mi última observación. Yo no sé si es una buena idea tener una armonización total, porque también me parece importante que nosotros en las agencias de competencia tienen una competencia de ideas. Best practices tienen riesgo que olvidamos hacer reflexiones para continuar a desarrollar entonces, armonización significa que hay un mainstream, y que si seguimos todos el mainstream, eso no es lo que queremos. Queremos una competencia entre las agencias de competencia, ¿cómo ven un programa de cumplimiento? Yo pienso que es también importante que nosotros tenemos esa idea de competencia. Te agradezco mucho, Patrick. Seguiríamos con el siguiente panelista, Enrique Vergara, por favor. Muchas gracias, escuchan, sí. Bueno, primero agradecer a Rolando y a todos los funcionarios de la CONACOM, a Juan Luis Cusanelli de la UNTA por la invitación que me han hecho a participar toda esta semana en Paraguay, muy complacido, muy agradecido de la hospitalidad de todos ustedes. Yo tenía una presentación, una corrección. Ya no estoy en la Universidad de Portales, la competencia funciona, me fui a 8 meses. Así que quiero decir que ya luego de salido de las autoridades, puedo decir que la competencia que ha hecho universidades, por lo menos en Chile, está funcionando bien. Bueno, yo voy a ir un poco más atrás. No pasa. Si quiere yo lo digo, no sé cuánta. Ahí está. Bueno, vamos a hablar un poco, dar un concepto general del programa de cumplimiento normativo, general, no solamente en materia de libre competencia, después hablar un poco del programa de cumplimiento normativo de libre competencia, y finalizar con un concepto que se ha utilizado en Chile a nivel jurisprudencial de qué es lo que es un programa serio, creíble y efectivo. Bueno, el programa de cumplimiento normativo, como dijo Patrick, son un nuevo paradigma, venimos para quedarse, son muy antiguos, no solamente en materia de libre competencias, hay programas de libre de cumplimiento en otras áreas del derecho, en el área penal, por ejemplo, en el área tributaria, por lo menos en Chile. Y lo que se pretende es que se cree una especie de cultura de cumplimiento de las normas. Eso es lo que buscan los programas de cumplimiento. Y por lo tanto es muy importante que se extiendan a lo largo de las organizaciones empresariales. ¿Qué es un programa de cumplimiento? Ahí en la lámina lo pueden leer, es un conjunto de medidas, medios, sistemas, programas que toda persona debe adoptar internamente para procurar asegurar que su personal, desde sus máximos directores, eso es lo interesante del programa de cumplimiento, si los máximos directores no están involucrados en el programa, ese programa no tiene mucho valor, hasta la totalidad de quienes trabajan para esa institución, cumplen con ciertas normas o reglas que determina la institución a fin de controlar
Esa es la palabra clave, controlar los riesgos que acarrea el incumplimiento de dichas normas y leyes. Es un programa que busca el control de los riesgos, el control de contingencia. Y la Fiscalía sacó una guía el año 2014 en materia de cumplimiento normativo que señala que un programa de cumplimiento en materia de libre competencia son estas políticas, procedimientos, directrices y mecanismos adoptados por un agente económico para dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de libre competencia. Hago un pequeño paréntesis. En Chile tenemos dos instituciones, una es la Fiscalía Nacional Económica y otra es el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. La Fiscalía investiga y presenta la demanda ante el Tribunal y en sus funciones muchas veces dicta guías internas de manera de orientar a los agentes económicos sobre los criterios que la Fiscalía va a utilizar en sus acusaciones o presentaciones al Tribunal. Y por lo tanto, esta guía es un lineamiento, una directriz que ha emitido la Fiscalía sobre cómo va a valorar los programas de cumplimiento en su acusación, es decir, si va a solicitar una multa menor o no va a solicitar multa en atención a que la empresa u organización tenga o no tenga un buen programa de cumplimiento. Por su parte, el tribunal, como lo vamos a ver, es quien decide el caso, el que aplica la sanción, y vamos a ver qué valor se le ha dado a los programas de cumplimiento en algunos casos en Chile. Suspenso. Ya. ¿Por qué importa en materia de libre competencia tener programas de cumplimiento? Estas cosas uno las sabe, pero es bueno repetirlas porque nunca está de más tenerlas bien en la mente. Primero, hay un tema de responsabilidad empresarial, un tema que hace años que se viene poniendo el punto en la comunidad empresarial. Primero fue la responsabilidad con el medio ambiente y lentamente esto ha avanzado también hacia materia de libre competencia. Muchas veces empujado por grandes casos que han renacido la opinión pública en el país, especialmente casos de corrupción. Sirve para prevenir conducta atentatoria de la libre competencia, por supuesto, ese es el objetivo primario del programa. Evita el daño reputacional, por supuesto, en la medida que yo prevengo atentados, expongo menos a la empresa a sufrir una acusación por infracción a la libre competencia. Esto es muy importante, un programa de cumplimiento que es serio, creíble y efectivo debería permitir a la empresa, en caso de detectar una infracción, acceder a la autoridad, acudir a la autoridad para acceder al beneficio de la delación compensada o comúnmente llamados programas de inmunidad y guerras. También puede ser una atenuante responsabilidad en eventuales juicios en los que se persigue la responsabilidad de la empresa. Imaginemos que la empresa detecta una infracción, pero no acude a la autoridad a acogerse el programa de delación compensada y se inicia un juicio en su contra. Eventualmente esa empresa, durante el juicio que se sigue en su contra, podría alegar como un atenuante para el monto de la multa que se le puede aplicar que implementó un programa de cumplimiento serio, creíble y efectivo. Y en Chile tenemos la gran discusión porque desde el año 2016 se estableció penas privativas de libertad para el delito de corrupción si el programa de cumplimiento normativa en materia penal va a tener algún efecto. Es una materia que es un interrogante abierto hoy día porque todavía no tenemos casos penales en materia de corrupción. ¿Qué ha pasado en Chile? En Chile hay tres casos que son muy importantes en la historia de la libre competencia en materia de carteles. El caso Farmacia del año 2009, el caso de Pollo del año 2011 y el caso del Tissue del año 2015. Estos tres casos de corrupción, atendidos los productos que estaban involucrados en la conducta, medicamentos, pollo fresco y papel higiénico, causó un gran revuelo en la opinión pública, un escándalo público. Y esto impulsó la reforma legal del 2009, impulsó la reforma legal del 2016. Entre paréntesis, no hay mejor advocacy para la política de competencia que tener un gran caso y que renueva la opinión pública, porque eso crea conciencia en la ciudadanía y crea conciencia en las autoridades sobre cómo mejorar y perfeccionar la ley. Pero bueno, estos tres casos llevaron a las autoridades, especialmente el tribunal, a revisar qué se podía hacer con los programas de cumplimiento, cómo prevenir esto.
Y la verdad es que nuestra ley, la Ley de Defensa de la Competencia en Chile, establece que el Tribunal de Libre Competencia, cuando termina de conocer el caso, obviamente que la principal medida que puede imponer es una multa de hasta 25 millones de dólares, o hasta el 30% de las ventas, o hasta el doble del beneficio económico, dependiendo de cuánta información cuenta el tribunal para poder calcular esa multa. Pero lo interesante también es que la ley le da la facultad no solamente para imponer multas, sino que la ley dice también cualquier otra medida preventiva, correctiva o prohibitiva. Es decir, le da una amplia gama de atribuciones para fijar medidas. Y en virtud de esas atribuciones, el tribunal ha forzado un poco a que se adopten estos programas de clientes. Primero muy tímidamente y después ya con más detalle. Ahí tienen dos casos. Caso asfalto del año 2015, una evolución en el mercado de asfalto, y el que acaba de mencionar Urtizu, en que se obligó, se impuso como una sanción, entre comillas, a las empresas a adoptar un programa de cumplimiento que siguiera los criterios de la guía de programa de cumplimiento normativa de la Fiscalía Nacional Económica. Fue una medida general. Usted adopte el programa de cumplimiento, está obligado a hacerlo de acuerdo con los criterios que fijó la Fiscalía Nacional en su guía. Posteriormente, en el caso Ampolla, este fue un caso también bien relevante. Dos laboratorios se pusieron de acuerdo para repartirse licitaciones durante 12 años. El caso Navieras, que entiendo que también aquí en Paraguay hay problema con las navieras, el problema a nivel mundial, y otros laboratorios que se pusieron de acuerdo esta vez en adquisición de suelos. Estableció ya con más detalle cómo debía estar confeccionado el programa de cumplimiento que se aplicaba como sanción frente a un caso de colusión. La lámina tiene el programa que quiere de al menos 5 años, el directorio debía formar un comité de cumplimiento integrado por al menos un director independiente, tenía que nombrar un oficial de cumplimiento que debía estar full time y reportar al directorio, se debía entregar una copia de la sentencia a los directorios y ejecutivos más relevantes para que la estudiaran y tomaran conciencia de lo que se podía y no se podía hacer. Se debía proveer anualmente capacitación de libre competencia por un abogado economista externo. Esto no lo hicimos para encontrar trabajo después, fue una cosa que nació espontáneamente, no tiene nada que ver con eso. Obtener una declaración jurada de los directores y ejecutivos que entienden lo que han leído la sentencia, realizar al menos 2 auditorías de libre competencia por 5 años desde la sentencia, mantener una línea de denuncia, por supuesto, y entregar anualmente un reporte, un informe de ejecución del plan de cumplimiento a la Fiscalía. Es decir, en estos casos ya la medida que se establece como una sanción, en un caso de corrupción en que se sanciona, detalla específicamente cómo tiene que estar confeccionado el programa de cumplimiento. Eso por una parte. Entonces la autoridad, fundamentalmente el tribunal, ha impuesto como medida la adopción del programa de cumplimiento, y el otro gran tema que se ve desde el punto de vista de la autoridad es qué valor le vamos a dar al programa de cumplimiento cuando una empresa alegue como defensa que adoptó un programa de cumplimiento que es serio, creíble y efectivo. Y esto se vio en el caso supermercado. En el año 2019, esto es un caso de Hub and Spoke. Los supermercados se pusieron de acuerdo en la venta de pollo fresco a través del proveedor común, que era el proveedor de pollo, en un caso distinto al de pollo. Curiosamente hubo un cartel de pollo a nivel de productor de pollo y un Hub and Spoke a nivel de supermercado, tomando como referencia o como intermediario a los proveedores de pollo. Y en ese caso, los 3 supermercados, las 3 cadenas más grandes del país, tenían programa de cumplimiento y lo pusieron como excepción o defensa el haberlo adoptado, y por lo tanto que no se le aplicara sanción alguna. ¿Y qué es lo que dijo el tribunal? El tribunal dijo, mire, de los 3 programas de cumplimiento, solo uno tiene los caracteres de seriedad, credibilidad y efectividad que serían deseables. Sin embargo, usted lo adoptó con posterioridad al inicio de la investigación de la Fiscalía Nacional Económica y por lo tanto no le puedo aplicar como eximente de responsabilidad, sino como una atenuante o como una circunstancia para bajar la sanción. Pero da a entender, desliza al tribunal, que un buen programa de cumplimiento podría llegar incluso a ser una eximente de responsabilidad. Sin embargo, esto fue reclamado ante la Corte Suprema
Y la Corte Suprema dijo, por ningún motivo puede operar como eximente de responsabilidad, aunque el programa de cumplimiento sea maravilloso. Pero la Corte Suprema incurre en una tautología, porque dice, el programa no puede ser bueno si la empresa incurrió en infracción. Entonces, estamos como el huevo de la gallina. Si yo precisamente quiero el programa de cumplimiento para ponerlo como una alegación en el juicio, si después me dicen, no vale nada tu programa porque se cometió una infracción, no sirve de nada el programa. Entonces, bueno, la Corte al final le dio un valor de reloj. Ese es el status quo hoy día. ¿Qué otras cosas se dijeron en este fallo? Que siempre de manera discrecional es la autoridad la que tiene que valorar la seriedad, credibilidad y efectividad del programa. La carga de demostrar que el programa ha sido diseñado de manera razonable, obviamente que no cae en la empresa, no en la autoridad que está recibiendo el atestado. Y otras cosas que se dijeron en la sentencia, no puede incurrir en responsabilidad del sujeto que incumple la norma producto de un acto u omisión que le era imposible de evitar o resistir. El uso de auditoría y monitoreo, contar con un oficial de cumplimiento, tener un sistema de comunicación efectivo de denuncia y aplicar incentivos de control disciplinario son parte de un programa serio, creíble y efectivo, no basta hacer un checklist. Y las posibilidades de reconocimiento siempre serán mayores en el caso de que una firma que cuente con un programa serio, creíble y efectivo sea preexistente y no se inicie esta buena práctica una vez que se inicie la investigación. Eso es más o menos lo que ha pasado en Chile, yo creo que estoy en el tiempo. Las últimas láminas son un poco las conclusiones que uno puede sacar a raíz de esta sentencia. Se las dejo porque el tiempo no voy a alcanzar, pero en el fondo hay que tener tres pasos, identificar los riesgos en primer lugar. Si yo quiero confeccionar un buen programa de cumplimiento, tengo que saber los riesgos a los cuales está expuesta la empresa, identificar el mercado, identificar el tamaño de la empresa, identificar la conducta a la que consta el expuesto. Si es una empresa que participa en muchas licitaciones públicas, el programa de cumplimiento tiene que diseñarse en dirección a evitar que se cometan colusiones en licitaciones públicas, etc. Revisar las potenciales conductas y bueno, todo lo que he dicho está ahí. Se los dejo, le dejo la presentación y encantado de responder las preguntas que tenga el público. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Haremos el intercambio de preguntas al finalizar la siguiente exposición. Rolando, por favor. Sí. Bueno, muchísimas gracias. ¿Puedo avanzar? Voy avanzando. Bueno, voy a apoyarme en gran medida en lo que acaba de exponer Enrique, y entonces no voy a repetirme sobre lo que supone un programa de cumplimiento en términos generales y tampoco en lo que expone un programa de cumplimiento en materia de competencia. Básicamente voy a tratar de hacer referencia al marco en el que nos desenvolvemos en Paraguay y de lo que se pretende con el lanzamiento o la emisión de la guía sobre programas de cumplimiento que acaba de publicar la Comisión Nacional de la Competencia. Quiero sí recordar un poquito el marco en el que nos encontramos, ¿no? Ya hemos mencionado en el transcurso del día de hoy que la competencia es un valor consagrado en la Constitución Nacional, que la promulgación de la Ley de Defensa de la Competencia en el año 2013 viene a sentar las bases de lo que de desarrollar ese artículo 107 de la Constitución Nacional. En la misma ley, en el año 2013 se crea el órgano de aplicación de la ley que se instala en el año 2015. Ahí tienen nuestros datos de contacto y como misión de la Comisión Nacional de la Competencia derivada de la propia ley, podemos definir en términos muy sencillos los de defensa y promoción de la competencia, ¿no? En el marco de la defensa de la competencia, la Comisión tiene como facultades la del control de operaciones de concentración, es decir, ese control de operaciones de concentración que son obligatorias cuando se superan ciertos umbrales, ¿no?
y el de la persecución de las prácticas restrictivas de la competencia, abuso de posición dominante, acuerdos restrictivos y otros incumplimientos normativos. En cuanto a la promoción, los estudios de mercado, los análisis regulatorios y la promoción de la cultura de la competencia. De alguna forma, cuando hablamos de promoción de cultura de la competencia, cuando hablamos de ese rol de promotor y no de persecutor, en ese marco podemos señalar que un programa de cumplimiento puede cumplir un rol fundamental. En ese marco, la Comisión hace unas 3 semanas acaba de publicar la guía para la elaboración de programas de cumplimiento en materia de competencia. Pueden descargar el material de nuestra página web, también pueden hacerlo escaneando el código QR que ustedes tienen en pantalla. Esta guía se desarrolló mediante primero la elaboración de un borrador. Ese borrador fue publicado el 2 de septiembre de este año. Luego hemos recibido comentarios y finalmente el 5 de octubre ha sido aprobado. La estructura de la guía está dividida básicamente en 2 partes. La primera, que hace referencia básicamente a una parte introductoria, y luego a una segunda parte, a la estructura misional e institucional de la Comisión Nacional de la Competencia. En la segunda parte hablamos en particular de los programas de cumplimiento. Nos referimos, o se refiere la guía a la importancia y a un detalle importante, no es que no es obligatorio, esta guía pretende incentivar o crear por lo menos un camino que lleve a las empresas a introducirse en el marco de cumplimiento en materia de competencia, pero no es obligatorio. De hecho, la ley no establece ningún tipo de obligatoriedad y realmente el objetivo de la comisión en esto es generar una herramienta que pueda permitir a las empresas tener una guía, como su nombre lo indica, de conformidad a los criterios establecidos por la comisión. En la segunda parte tenemos la referencia, en la misma segunda parte, a los elementos que se deben tener en cuenta para el desarrollo de este programa de cumplimiento. En ese sentido, vamos a referirnos ahora al ambiente propicio, a las actividades orientadas a la prevención y finalmente a las actividades orientadas a la gestión propiamente. En lo que hace el primer elemento, el ambiente propicio, ya se hizo referencia antes, Patrick lo mencionó Enrique, es fundamental el compromiso real. Es, creo que la base fundamental sobre la cual se asientan todos los programas de cumplimiento. Y cuando hablamos de compromiso real, ese compromiso debe partir desde los niveles más altos de las empresas. Son las autoridades principales de las empresas quienes tienen que tomar la decisión, tienen que convencerse seriamente de que un programa de cumplimiento es importante y es necesario, y que un programa de cumplimiento en materia de competencia también. Por supuesto, la presencia de un oficial de cumplimiento es fundamental. En la guía, aunque hemos recibido algún comentario respecto de esto, de que es necesario que el oficial de cumplimiento sea un oficial de cumplimiento, pero que sea una persona exclusivamente dedicada al cumplimiento en primer lugar, y en algún caso incluso el cumplimiento en materia de competencia. En la guía, por lo menos nosotros, en el entendimiento de que estamos dando pasos, ¿sí? Que estamos avanzando, que estamos dando los primeros pasos en la materia, sencillamente proponemos como que puede ser el oficial de cumplimiento un funcionario de la institución, ¿sí? De la empresa, y este puede ser claramente el mismo oficial de cumplimiento que se desempeña en otras disciplinas, como podría ser
la tributaria o la de prevención del lavado de dinero, por ejemplo, o incluso podría ser un funcionario que tuviese otras actividades. Evidentemente que en la medida en que exista una cierta dispersión de sus roles o que tenga varios sombreros con los cuales actuar dentro de la empresa, va a tener mayor o menor incidencia en lo que tiene que ver con el desarrollo de su rol de oficial de cumplimiento. Sin embargo, creemos que en muchas empresas, sobre todo en las más pequeñas, esto puede ser un camino de apertura y de inicio en lo que tiene que ver con los programas de cumplimiento en general y con los programas de cumplimiento en materia de competencia en particular. La asignación de recursos es absolutamente fundamental, es decir, el compromiso real se va a manifestar no solo con la suscripción de un acta en la cual los máximos directivos de la empresa asuman el compromiso, lo hagan público y lo manifiesten hacia adentro de la institución y hacia el exterior de la empresa, sino que se va a manifestar con la asignación de recursos suficientes como para desarrollar ese programa de cumplimiento de manera efectiva. La integridad de la política de cumplimiento implica que el cumplimiento en materia de leyes de competencia debe estar integrado y debe cubrir todas las áreas de cumplimiento normativo de la empresa, es decir, lo debe efectivamente envolver en todos los ámbitos y el programa de cumplimiento debe ser un programa íntegro, es decir, sin fisuras, sin fracturas. Finalmente, el control y la mejora continua, es decir, no se puede establecer, por ejemplo, un programa de cumplimiento muy bonito en los papeles, pero que no haya un seguimiento, que no haya un proceso de mejora continua. Respecto de las actividades para la prevención, se hace referencia en esta guía que en primer lugar habrá que identificar los riesgos, el proceso de identificación de riesgos, elementos para la formación de la matriz de riesgos, el entendimiento del funcionamiento de la empresa es fundamental, es decir, que se conozca, por ejemplo, el oficial de cumplimiento conozca efectivamente cómo funciona la empresa, cómo funcionan las normas de competencia, es decir, entender el alcance de las normas de competencia, y finalmente el conocimiento del mercado en el cual opera la empresa y la posición de la empresa en ese mercado, ¿no? Si, por ejemplo, la empresa ya se identifica como una empresa con posición dominante en algún mercado, pues evidentemente ese conocimiento, esa toma de conciencia será fundamental para el desarrollo del programa de cumplimiento. La formación de la matriz de riesgos, que implica básicamente la identificación de esos riesgos en primer lugar, es decir, hay que tener claridad de cuáles son esos riesgos, la valoración de los riesgos, la probabilidad de la ocurrencia y el impacto que puede tener en caso de ocurrir ese riesgo de darse en la práctica, y la definición del responsable bajo riesgo. Aquí, evidentemente tenemos innumerables, en la identificación de riesgo podemos poner innumerables ejemplos, pero vamos a tomar uno que para nosotros por lo menos es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque en la práctica que desde la CONACOM tenemos, hemos identificado que ante los requerimientos de la Comisión Nacional de la Competencia desde su instalación al día de hoy, hay un gran número de empresas que no responden a los requerimientos realizados por la Comisión. La Dirección de Investigaciones, por ejemplo, realiza requerimientos habitualmente en el marco de las operaciones de concentración o en el marco de alguna investigación de alguna conducta restrictiva de la competencia, y en muchísimos casos, un porcentaje muy alto, las empresas no venían respondiendo, ¿no? Desde el año 2020, recién la Comisión tuvo una herramienta en sus manos para de alguna forma forzar
a esa respuesta, que es mediante la modificación de un decreto normativo, de nuestro decreto reglamentario, en el cual se imponen sanciones pecuniarias a las empresas que no responden, ¿sí? En ese proceso, la comisión siguió esperando, por decirlo de alguna forma, dando señales, tratando de hacer mucha abogacía para que las empresas respondieran, pero aún así hemos tenido casos en los que no se ha respondido. De hecho, tenemos una serie de actuaciones y sanciones a empresas por no responder. Por eso el ejemplo se centra en este riesgo, ¿no? Entonces, lo primero es el ejemplo en base a la definición de un responsable, ¿no? Aquí, en este ejemplo, definimos al responsable que sería el jefe de la correspondencia, por ejemplo. La tarea sería recibir y direccionar la correspondencia a las áreas pertinentes. La situación de riesgo que se identificaría sería el extravío o mal direccionamiento de las solicitudes de colaboración con la CONACOM, y el resultado del riesgo sería el incumplimiento del deber de colaboración, que se podría dar, ¿no? La probabilidad de la ocurrencia, pues ponemos que en el análisis de la empresa podría ser baja, es decir, que es bajo la ocurrencia, y de ocurrir el impacto podría ser medio, teniendo en cuenta la envergadura de la multa o el daño reputacional que pueda darle, pueda sufrir la empresa como consecuencia del incumplimiento, ¿no? Factores que ameriten la revisión del riesgo, pues nuevos funcionarios en el departamento, por ejemplo, la mudanza de las oficinas, es decir, el hecho de que hemos cambiado como empresa, la empresa ha cambiado su ubicación y por tanto puede que no le lleguen los requerimientos. Cambio de normativa en materia de competencia, por ejemplo, también puede ser otro factor, ¿no? La guía contiene un ejemplo en base a conducta que se buscan evitar, y por tanto en ese sentido también puede servir un poco, como su nombre lo indica, de guía para profundizar en este tema. Otro de los elementos es las actividades de prevención, ¿no? Evidentemente en ese proceso, en esas actividades de prevención, está el diseño de protocolos y mecanismos de prevención y control, la existencia de canales de denuncias, y que esos canales de denuncias sean efectivamente utilizables, por ejemplo, por los funcionarios, que se garantice a los funcionarios primero que hay un compromiso, y volvemos al punto de partida, que hay efectivamente un compromiso para desde las máximas autoridades, es decir, que no se corre el riesgo, por ejemplo, de represalias en una corporación dentro de la misma empresa. Debe haber o garantizarse esos canales de denuncia, en muchos casos incluso esos canales de denuncia que garanticen que el secreto por parte de quien denuncie, que no se pueda conocer quién fue o quién es quien está denunciando, por ejemplo. La elaboración de guías y manuales internos en materia de cumplimiento, la capacitación, que es fundamental, que es crítica, es un valor fundamental. Realmente es un proceso que nunca debería terminar. Se debería, por supuesto, arrancar antes de tener un programa de cumplimiento, se debería seguir capacitando ya cuando el programa está en marcha, y se debería retroalimentar siempre, todos los años, y sobre todo cuando hay modificaciones en los programas y producto de esto. La capacitación tiene que ser constante, permanente, y debe involucrar a todos en la empresa, ¿no? Por supuesto, tiene que haber una apertura respecto de las consultas. Eso quiere decir que los funcionarios, por ejemplo, del área comercial o de cualquier otra dependencia de la empresa, tengan una posibilidad cierta de consultar, por ejemplo, con el oficial de cumplimiento o con el equipo de cumplimiento sobre algunas dudas que se les pudieran plantear en su actuación. Es decir, esta
estoy desarrollando, este relacionamiento que tengo en la calle con la competencia, ¿es o no, o supone o no algún riesgo, o es ya una conducta que está o podría ser perseguida o podría hacer incurrir a la empresa en una infracción en materia de competencia? Y por supuesto hay que generar la motivación adecuada o las motivaciones adecuadas para los funcionarios, para los empleados de las empresas, que tengan un interés real como consecuencia de estos incentivos de comprometerse también con el programa de cumplimiento. Finalmente, respecto de las actividades para la gestión, está claramente la detección y el control de infracciones o de riesgos, es decir, que efectivamente una vez que, o a pesar de que exista un programa de cumplimiento, se esté en condiciones, o como resultado de ese programa se esté en condiciones que a pesar de su implementación se pueda detectar algún incumplimiento normativo, y finalmente que se tenga la capacidad de reaccionar respecto de ese hecho puntual, ¿no? Evitar claramente las sanciones disciplinarias internas como consecuencia de que se haya destapado algún tipo de conducta reprochable desde el punto de vista de la competencia, y finalmente la denuncia y los procedimientos ante la Comisión Nacional de la Competencia, es decir, también acudir a la comisión para este tipo de situaciones, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rolando. Creo que las tres exposiciones llevan una línea conductual muy interesante, una perspectiva de región, una experiencia específica o experiencias específicas en Chile y Paraguay. Vamos a abrir un periodo de preguntas entre el público que tenemos presente y también los que se encuentran conectados a través de un mecanismo virtual. Si nos pudieran ayudar los del protocolo, aquí adelante, por favor. Aquí adelante, adelante a la derecha. Buenas tardes con todos. Para Enrique, dada tu experiencia, ¿cuánto tú crees que influye en la efectividad y eficacia de los programas de cumplimiento la existencia o no de una política de competencia? Si la respuesta es que es mucho, es decisiva, ¿por qué la gran mayoría de países no tienen una política de competencia? No sé si entendí bien la pregunta, pero yo creo que a medida que un país tiene una política de competencia más desarrollada, el sentido común debería decir que hay más programas de cumplimiento y hay más incentivo a tomar esos programas de cumplimiento. Ahora, también uno podría pensar que un país que no tiene una política de competencia muy desarrollada sí tiene una buena cultura de programa de cumplimiento derivados de programas de fraude, o sea, de delitos de fraude, terrorismo, narcotráfico, etc. Entonces yo creo que algo muy negativo. Chile, que uno podría decir que dentro de la región tiene una buena política de competencia, sin embargo el nivel organizacional de empresas era un desastre. Por eso es que la autoridad se vio obligada un poco a forzar que se adopten estos programas de cumplimiento, no existía nada. Entonces, yo no sé si hay una relación muy lineal entre una cosa y otra, pero lo tengo muy claro. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más, César? Buenas tardes. Como universitario de la Universidad Nacional de Asunción, quiero hacer una pregunta al señor presidente de la CONACOM, ya que, como en su dicho había mencionado, de que esto es una cuestión que vamos a ir impregnándonos acá para abajo, ¿verdad? Señor Orlando, ¿cómo se va a desenvolver esta idea de competencia en nuestro mercado donde bien sabemos que existe el monopolio? Esa es una primera consulta. Y otra también es la cuestión que este desenvolvimiento o este crecimiento que se quiere hacer a través de la Comisión Nacional
también depende mucho, no de la parte jurídica, sino de la parte política. ¿Cómo va a ser en la comisión para zanjar? De hecho, ya hay una ley, pero existen otras instituciones también que están influyendo en esta comisión. Esas son las dos preguntas. Gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Realmente nosotros tenemos un proceso de desarrollo institucional que creo, y empiezo por tu segunda pregunta, ¿vale? Porque creo que puede permitirnos ir a la primera. Que la ley tiene la virtud de crear un organismo que efectivamente es autónomo, ¿sí? Es autónomo, tiene un proceso de selección de sus miembros del directorio que trasciende los diferentes periodos políticos. De hecho, duran 6 años en sus funciones, con lo cual puedes resultar designado en un periodo y trascender al siguiente, que es el caso que se va con todos, o se ha dado con los ex miembros del directorio también, lo mismo que con el director de investigaciones que toque, ¿no? Entonces, ese proceso de alguna forma lo obliga y lo saca un poco del ámbito de injerencia de lo que podría ser algún factor político, por ir a la luz. Por otro lado, en ese proceso de selección interviene el sector público, el sector privado. El sector público el sector privado tiene una intervención directa en la junta de calificaciones, que es el proceso previo para el establecimiento de las ternas de los miembros del directorio y del director de investigación. Eso quiere decir que tiene una participación de 4 representantes, y por el otro lado el sector público tiene una representación también bastante variada, en el que participan el Poder Legislativo con un senador, con un diputado, y el Poder Ejecutivo directamente, es decir, desde la presidencia y también desde el Ministerio de Industria y Comercio. Todo ese proceso termina, es un proceso público de oposición, y hasta el día de hoy creo que hay una garantía en ese sentido claro, ¿no? Desde el punto de vista de los factores, no solamente políticos, sino también, podríamos decir, los factores de poder real, ¿no? Y podríamos hablar en ese sentido de las empresas, teniendo en cuenta que sobre todo, hoy lo estaba señalando el ministro de Industria, el rol de la CONACON evidentemente afecta o podría afectar a intereses muy importantes en términos económicos, empresas que podrían tener mucho poder, ¿no? Y eso, ¿cómo se garantiza? Y se garantiza efectivamente con esa independencia y con la formación de un equipo técnico. Las personas que nos acompañan el día de hoy del equipo técnico realmente tienen una formación técnica, tienen un compromiso técnico con la institución, hay un desarrollo técnico, y creo sobre todo que el escrutinio público es claramente fundamental. Nuestras decisiones están absolutamente expuestas todas desde el comienzo, desde la primera resolución, y también todas las recomendaciones que hacemos en materia de abogacía, por ejemplo, respecto de leyes, decretos, reglamentos, etcétera, están expuestas, con lo cual puede revisarse y son todas fundadas en una base técnica, ¿sí? Eso evidentemente no. Respecto al primer punto al que hace referencia, si existen monopolios que pueden existir, no sé, podemos citar algún ejemplo clásico, como podría ser la empresa de electricidad, que es la ANDE. Evidentemente es un monopolio que se deriva de la ley, etcétera, sobre el cual, bueno, podríamos dedicarle un montón de tiempo, y tampoco quiero desviarme mucho del foco que es el cumplimiento, ¿no? Pero sí, sin dejar de responder, quiero señalar que si por alguna razón, ¿sí?, existiera algún tipo de monopolio porque alguien crea un mercado, un sector, y en el cual a partir de ahí se desarrolla, si no existen barreras para que deje de ser un monopolio, y si a partir de ahí puede existir una competencia, el mercado irá definiendo, ¿no? Y nuestro rol fundamental es aplicar la ley en cuanto, por ejemplo, exista una posición dominante y se ejerza abusivamente de esa posición dominante, ¿sí? También antes se ha señalado en el panel anterior que tener una posición dominante, y podríamos decir que el extremo de la posición dominante podría ser
El monopolio, evidentemente, no tiene por qué suponer, o sea, por sí mismo no es reprochable. Sí te respondí, ¿no? Bien, muchísimas gracias. ¿Alguna consulta más aquí adelante, por favor? Perdón por abusar del tiempo, pero era una consulta para Enrique. A ver si ahora, ya fuera de la autoridad, quieres comentar un poco del caso del TISU, qué pasó con la consideración de este tema en la sanción y después lo que la Corte Suprema resolvió al respecto, que entiendo que ha tenido que ver con la existencia o no de programa de cumplimiento como un atenuante o como posible reducción de sanción. Se escucha así. En TISU no se planteó el problema del programa de cumplimiento, y hubo otro problema quizás más grave, en que había dos delatores, a uno se le eximió de la multa, al otro se le redujo la multa, pero al que se le redujo la multa durante el juicio alegó que el que se le eximió de la multa lo había coaccionado y había organizado el cartel y lo que evitase el beneficio. Bueno, al final la Corte Suprema le quitó el beneficio y eso causó problemas porque los incentivos de la cárcel bajan. Ese fue el gran problema del TISU. Donde se planteó el programa de cumplimiento fue en el caso de Pulse, que es un hub and spoke. Productores de pollo mandan mensaje al supermercado y los supermercados, tomando como punto focal la información del proveedor de pollo, decidieron no bajar los precios mínimos que el proveedor de pollo fijaba. En ese caso, los 3 supermercados tenían programa de cumplimiento, para el tribunal, 2 de esos programas no tenían caracteres de seriedad, credibilidad y efectividad suficiente, y el que sí tenía uno de huelga. Pero había sido implementado después de que se había abierto la investigación por parte de la Fiscalía. Y en ese contexto, el tribunal da a entender, mire, si hubiera sido un muy buen programa de cumplimiento, como lo tiene, pero lo hubiera tenido implementado con anterioridad a la investigación de la Fiscalía, podría haber llegado a ser exitoso. Sin embargo, yo lo voy a considerar un atenuante para la ejecución de la norma. Lo que pasa es que después la Corte, siguiendo un poco la tendencia que hay en el mundo, no puede ser mucho excelente. Y menos si se comprueba una infracción, que si hay una infracción está demostrando que el programa no funciona. En ese contexto fue el caso. Como remedio, sí, como sanción. Una sanción. Muchísimas gracias. Nos dice que por temas de... Adelante, por favor, la última pregunta. Buenas tardes. Me pareció muy interesante lo que decía el hecho de que se detectó que las licitaciones se estaban repartiendo prácticamente las farmacias, las ubicaciones, y en Paraguay al menos nos encontramos actualmente con un proyecto de ley que está actualizando la norma de contrataciones públicas. Entonces sería más bien para ambos la consulta. ¿Cómo se había detectado esa situación y qué medidas se aplicó para evitar que continúe esto? Y en nuestra normativa vigente son las industrias farmacéuticas que prácticamente las mismas son siempre las adjudicadas y prácticamente están direccionadas, y cómo se podría replicar esta experiencia para detectar y evitar este tipo de situaciones. Gracias. Bueno, en materia de licitaciones públicas, efectivamente, en Chile se ha incurrido un esfuerzo importante de inversión en capacitación a las instituciones públicas que son más importantes en materia de licitación. Y una de ellas, la Central Nacional de Abastecimiento, que agrupa la demanda de los hospitales públicos y ella se las compra los medicamentos para todo el sector público de hospitales y servicios de salud. ¿Ya? Y en la CENABAS, en la Central Nacional de Abastecimiento, existe una gran conciencia de los riesgos de la corrupción en licitación. Entonces ellos están muy atentos a lo que pasa. Entonces, en uno de los casos fue ella la que denunció a la Fiscalía. La Fiscalía hizo uso de la facultad intrusiva, es decir, allanó las oficinas de los laboratorios que se repartieron las licitaciones de ampolla durante 10 años y pudo formar el caso. Y otro caso de laboratorio del suero, ahí hubo una empresa que se acusó ante la Fiscalía
y por lo tanto por todos los antecedentes dentro del proceso de evasión compensada que permitió descubrir el cartel. Pero en general yo diría que hay que invertir mucho en capacitación en los organismos públicos que llevan licitaciones. Afortunadamente en Chile nosotros tuvimos la fortuna de recibir apoyo de la OCDE en la materia. Vino una misión de la OCDE en un proyecto piloto para financiar capacitaciones hacia el sector público. Sí, yo creo que por ahí está el camino. Hola. Bien, muchísimas gracias. Perdón, no, es que le quiero responder por lo menos a ver si interpreté ya. Bueno, ¿qué podemos hacer desde la CONACOM para perseguir las conductas que podrían ser las colusiones? Pues, primero que tenemos una dirección de investigación la encargada de iniciar cualquier tipo de proceso en materia de colusión, ¿sí? Pero también desde el punto de vista de abogacía hemos desarrollado este año, por ejemplo, capacitaciones en materia de colusión a las UOCs de las diferentes instituciones. Tenemos convenio con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. ¿Para qué? Para compartir información, y estamos trabajando en ese proceso de compartir información, tener la información que en particular la Dirección de Investigaciones pueda tener información, trabajar sobre eso. Y quiero sí citar, porque hiciste referencia al proyecto de ley que en este momento está en trámite, que la Comisión sobre varios de los artículos que forman parte de esa ley hizo observaciones, ¿sí? Algunas de esas observaciones fueron tomadas en consideración y otras no fueron tomadas en consideración. El proyecto en este momento, tengo entendido, está en la Cámara de Senadores y tiene que volver a la Cámara de Diputados. No sé si se va a tratar y finalmente va a terminar siendo sancionado en lo que resta de año. Pero podría citarte un ejemplo que si bien no es propiamente contratación internacional, pero contratación de adquisición de insumos, pero sí un caso que podríamos asociar más o menos al caso que es una opinión que es sobre el tema de cannabis. Habíamos hecho cannabis industrial hace un año más o menos. En aquel momento, por una normativa, se restringía la cantidad de empresas que podrían tener licencia o podrían acceder a las licencias. Eso suponía una restricción a la competencia. Y hemos emitido un par de opiniones sobre el tema, una en particular que iba muy enfocada a eso porque existía una limitación en el número que empezó con 5, subió luego a 10, luego a 12, terminó en 13 y recientemente hace un par de meses creo hemos tenido la buena noticia y nosotros por lo menos queremos creer que algo hemos tenido que ver con esa decisión y el Ejecutivo ha derogado esa limitación, es decir, hoy está abierto. ¿Por qué cito estos ejemplos? Que ese ejemplo a lo mejor no tiene que ver con la contratación, porque las observaciones que estamos haciendo, nosotros esperamos que dentro del marco del proceso de fortalecimiento institucional sean tomadas en consideración para que las normas que salgan no solamente del Parlamento, sino de otras instituciones también, tengan en cuenta la libre competencia. Muchísimas gracias a los tres panelistas, Patrick, Enrique y Rolando. Definitivamente el hablar de política de cumplimiento y ver sus nuevas prácticas tiene que ver con, al final, cumplir con el objetivo, que es buscar que haya un cumplimiento del derecho de la competencia, generar una mayor conciencia, cultura, la podemos decir también en su desarrollo, con el propósito final de prevenir el daño a los consumidores. Muy productivo el panel, muchísimas gracias por compartir sus experiencias, a Patrick a la distancia y a ustedes por su atención. Muchas gracias.